Buenos días, este es el trabajo de la actividad de la semana 8 para la especialización en seguridad de la informática de la materia criptografía del grupo número 3. Será la guía para cifrado y descifrado con RSA utilizando el programa CryptoTool. Inicialmente lo que tenemos es que mediante el programa CryptoTool 2 vamos a cifrar este mensaje y lo haremos de tres maneras. La primera manera que haremos será generando claves por medio de tres métodos distintos, ingresando los números primos de manera manual. Entonces lo que haremos es que ingresamos un módulo RSA Key Generator y en fuente seleccionamos primos manuales. Venimos a la guía y copiamos los primos manuales que nos dan asignados para P, Q y E. Como podemos apreciar acá en P, en Q y en E, utilizamos los primos que nos da la guía. Esto va conectado a un text input donde irá el mensaje que cifraremos. Luego agregamos el módulo RSA de encriptación conectado al text input mediante un string decode y a la salida mediante un string encode. Como podemos apreciar, nos da un texto de salida cifrado, el cual será necesario guardarlo para cuando realicemos el descifrado. Utilicemos también las mismas llaves, los mismos primos manuales que fueron asignados para encriptar. Como segundo paso, lo realizaremos ingresando las llaves o claves de manera manual. Entonces el proceso es exactamente el mismo, agregamos un módulo RSA Key Generator, pero en fuente escogemos llaves manuales, agregando el módulo público 299, el exponente 7 y la llave privada D que nos es dada en el ejercicio. Esta igualmente tendrá un text input que irá conectado al módulo RSA de encriptación mediante un string decode y este a su vez al text output mediante un string encode. Igualmente, para realizar la desencriptación debemos tener en cuenta el texto de salida y las configuraciones que dimos al RSA Key Generator. Finalmente, realizaremos la generación aleatoria de números primos en base a la cantidad de bits que nosotros asignemos. Para el ejercicio se dice que deben ser 100, 512, 1024 y 2048. Entonces lo que hacemos es agregar el módulo RSA Key Generator. En fuente escogemos generar primos aleatorios y en rango de bits seleccionamos el rango que queremos utilizar: 100, 512, 1024 o 2048. La estructura del ejercicio es exactamente la misma, agregando un text input donde va nuestro texto de entrada y un módulo RSA que será para encriptación. Este irá conectado al text input mediante un string decode y al text output mediante un string encode. La diferencia en la cantidad de números de bit que seleccionemos de rango nos dará como resultado, o se diferenciará en la cantidad de caracteres y el tiempo que demora el cifrado. En este caso está en 512, pero si lo hacemos con 2048, la salida será muchísimo más amplia. 1048. Y también tardará un poco más en ejecutarse. Como podemos apreciar, la diferencia fueron de 3071 caracteres respecto al primer ejercicio. A continuación, se realizará la desencriptación de estos mensajes mediante la misma herramienta. Para el punto número 4 de desencriptación utilizando llaves manuales, lo que haremos es ingresar un módulo RSA Key Generator, en el cual nuestra fuente será la selección de llaves manuales. Utilizaremos
como llave privada D la llave que fue dada inicialmente en la encriptación. Asimismo, seleccionaremos un módulo de entrada de texto, un string de code que irá al módulo RSA para realizar la decriptación y un string encode que conectará con nuestro texto de salida. Debemos tener claro que el text input de nuestro descifrado será la salida de la encriptación cuando realizamos el ejercicio utilizando las llaves manuales. Como podemos apreciar, el mensaje ha sido descifrado en la parte final. Asimismo, realizaremos el ejercicio realizando la desencriptación utilizando los primos manuales que fueron utilizados inicialmente en la encriptación del ejercicio. Asimismo, el módulo text input será cargado, será alimentado con la salida de la encriptación que se realizó en el ejercicio anterior, cuando encriptamos el mensaje. El módulo se genera de la misma manera utilizando un RSA Key Generator. Este irá conectado al módulo RSA, donde la acción será desencriptar. El text input irá conectado a este a través del string de code y la salida irá conectado al módulo a través de un string encode. También debemos tener en cuenta que el módulo del RSA Key Generator va conectado del módulo 1 al módulo 1 del RSA, que es la llave pública N. El tercer módulo, que es la llave privada D, irá al tercer módulo del RSA, privada D, y el string de code irá a la entrada del RSA, donde irá el cifrador del mensaje. Como podemos apreciar, realizó el cifrado del mensaje del text input inicial y cifró el mensaje sin ningún inconveniente. Como dije anteriormente, cabe aclarar que para desencriptar deben ser utilizados los mismos primos que fueron ingresados cuando se encriptó, y la salida de la encriptación del ejercicio número 2 será nuestra entrada en este ejercicio. Buenas tardes. Entonces continuamos con el avance de guía y vamos a ver los puntos que siguen de acuerdo al actuar. Entonces empezamos con el cifrado RSA. El cifrado RSA es un algoritmo de cifrado de clave pública que se utiliza para proteger la privacidad de la información. Fue inventado por Ron Rivets, Adi Shamir y Leonard Adleman en 1978 y es ampliamente utilizado en la actualidad en diversas aplicaciones de seguridad informática como la banca en línea, la autenticación de usuarios y la transferencia de datos seguros. El cifrado RSA se basa en la idea de que es fácil multiplicar dos números grandes, pero es muy difícil factorizar el producto de dos números grandes en sus factores primos. El algoritmo utiliza dos claves diferentes, una clave pública y una clave privada. La clave pública se comparte con cualquier persona que decida enviar mensajes cifrados al propietario de la clave pública. La clave privada se mantiene en secreto y se utiliza para descifrar los mensajes cifrados que se reciben. El proceso de cifrado es el siguiente. Se eligen dos números primos grandes diferentes P y Q y se calcula su producto N igual a P por Q. Este valor es conocido como el módulo de cifrado. Se calcula la función Totien de Euler de N de phi de n igual a p-1 por q-1. Luego se elige un número entero que sea menor que phi de n y que sea coprimo de phi de n. Este número es la clave pública. El mensaje a cifrar se convierte en un número entero m. Luego, el mensaje cifrado se calcula utilizando la fórmula C igual a m elevado a la n mod n. El mensaje cifrado C se envía al receptor. Entonces, para cifrar, este sería como se haría el cifrado RSA. Y ya dando trámite a lo que son las preguntas de la guía, nos preguntaba
que en el caso del primer método para la generación de llaves de los valores P, Q y E, expusiéramos el significado. Entonces, el significado son que P y Q son dos números primos grandes y distintos que se eligen al azar y se mantienen en secreto. Estos dos valores se utilizan para calcular la clave privada y la clave pública. Y E es un número entero que se elige como exponente de la clave pública. El valor de E debe ser un número coprimo con la función totien de Euler de n, donde n es el producto de P y Q, es decir, E y la función totien de Euler de n no tienen factores comunes aparte del 1. Esto garantiza que la clave pública sea única y que el cifrado y descifrado funcionen correctamente. En el tercer punto nos decía que indicáramos en el caso del segundo método para la generación de llaves a qué se refieren los valores de n, e y la llave. Entonces n igual a 299, este valor es el módulo de cifrado que se calcula como el producto de dos números primos grandes P y Q. En este caso, como se ingresan las claves manualmente, se supone que se conocen los valores de P y Q y se calcula n como su producto. E igual a 7. Este valor es el exponente de la clave pública. En el cifrado RSA, la clave pública se compone de dos valores, el módulo de cifrado n y el exponente público e. En este caso, se está utilizando el valor de 7 como exponente público. Y la clave o llave privada, que es el número que vemos a continuación, este valor es la clave privada que se utiliza para descifrar los mensajes cifrados. La clave privada se calcula a partir del exponente público e, el módulo de cifrado n y la función totien de Euler de n de phi de n. En este caso, como se ingresan las claves manualmente, se expone que se conocen los valores de P y Q y se calcula phi de n como P menos 1 por Q menos 1. En el tercer método para la generación de llaves, los cambios que se producen al modificar el número de bits es pues, lo que debemos explicar. Entonces, en el tercer método para la generación de llaves se generan aleatoriamente dos números primos grandes de diferentes tamaños, especificados por el número de bits. El tamaño de los números primos afecta directamente la seguridad y secuencia del cifrado RSA. Al modificar el número de bits, se producen cambios en la longitud y el tamaño de los números primos generados y, por lo tanto, en las propiedades del sistema de cifrado. Al aumentar el número de bits, se aumenta la longitud de los números primos generados. Esto significa que los números primos serán más largos y tendrán más dígitos en su representación en binario. El tamaño de los números primos está directamente relacionado con la complejidad computacional necesaria para factorizar el número compuesto n y romper el cifrado RSA. Al aumentar el número de bits se generan números primos más grandes, lo que aumenta la seguridad del cifrado RSA. Seguridad. El aumento del tamaño de los números primos genera claves más seguras y se recomienda utilizar claves con al menos 1024 bits para la aplicación de seguridad críticas. En cuanto a la eficiencia, al aumentar el número de bits se genera una mayor carga computacional, lo que puede afectar la eficiencia de los productos de cifrado y descifrado. Debemos exponer cuál fue el procedimiento que se siguió para descifrar el mensaje con RSA. La compañero anteriormente lo realizó en el ejercicio, pero voy a describir qué fue exactamente lo que se hace. Entonces, para descifrar un mensaje descifrado con RSA se necesita tener la clave privada correspondiente a la clave pública utilizada para cifrar el mensaje. En el caso de los tres ejemplos dados, se supone que se tienen acceso a las claves privadas correspondientes a las claves públicas utilizadas para cifrar los mensajes. El procedimiento general para descifrar un mensaje descifrado con RSA es el siguiente. Se obtienen los valores n y d correspondientes a la clave privada. Se convierte el mensaje cifrado en un número entero utilizando el esquema de codificación utilizado para cifrar el mensaje. En este caso se utilizó el esquema de codificación numérica. Se aplica la fórmula de cifrado C elevado a la d mod n, donde C es el mensaje cifrado, D es la clave privada y n es el módulo de cifrado. El resultado de esta operación es el mensaje original en forma de número entero. Luego se convierte el número entero resultante en el mensaje original utilizando el esquema de codificación utilizado para codificar el mensaje. En este caso se utilizó el esquema de codificación numérica inversa.
Y por último, nos pedían que justificáramos con argumentos matemáticos qué tan seguro es el cifrado del mensaje que se propuso. Independientemente de los mensajes, el cifrado RSA es considerado uno de los algoritmos de cifrado más seguros y ampliamente utilizados en la actualidad. La seguridad de RSA se basa en la dificultad de factorización de números enteros grandes en sus factores primos, es decir, dada una clave pública que consta de un número n que es el producto de dos números primos grandes p y q, es muy difícil o en algunos casos prácticamente imposible factorizar n para encontrar p y q. La seguridad de RSA también depende de la longitud de la llave pública. Cuanto más larga sea la clave, más difícil será la factorización de n y por lo tanto más seguro será el cifrado. En general se considera que una clave RSA de 2048 bits es suficientemente segura para la mayoría de los propósitos prácticos. En el caso de los ejemplos que se proporcionaron, se utilizaron claves de diferentes longitudes, incluyendo claves de 100, 512, 1024 y 2048 bits. La seguridad de cada una de estas claves depende de la dificultad de factorizar los números enteros n correspondientes. Es importante tener en cuenta que incluso una clave de 100 bits es bastante segura en la actualidad, pero puede ser vulnerable a futuros avances en la tecnología de la computación. Por lo tanto, es recomendable utilizar claves más largas como 2048 bits para garantizar una mayor seguridad. Muchas gracias.